Comenzamos en 3, 2, 1, tiempo. Ya, la armadura de Bueno. Dios. Hola, somos... o éramos... La vejez. Otra vez. Hola, somos Andrés y Mayaya. Un jueves más con ustedes. Hoy nos vestimos de café Fue coincidencia, se los para prometemos. venir a hacer este capítulo. Hoy queremos hablarles de algo, diría yo que especial para nosotros, ¿sí? Algo que creo que ha sido muy especial para ti. En la medida en la que lo has aprendido en el Ministerio de Niños, o sea, como que lo has aprendido y lo has tenido que enseñar. Sí. Entonces constantemente lo estás retroalimentando, ¿sí? Yo le he cogido cariño al tema como porque para ti es especial, ¿sí? Y también le he cogido mucho cariño al tema y le he dado como la importancia también en mi vida, porque dentro de los cursos que compartimos en la iglesia, digamos que es un aspecto esencial, ¿sí? Y después de todo este preámbulo vamos a hablar de... Los frutos del Espíritu. No, No, mentiras, de la armadura de Dios. Yo creo que hemos estado pasando por algunas circunstancias difíciles estos días que nos han llevado a sentirnos frustrados, cansados y todo lo terminado en nada. Y creo que es un tema que hoy nos puede servir mucho a nosotros principalmente total. y esperamos que a las personas que se tomen el tiempo de escuchar este podcast. Bueno, de pronto antes de iniciar el tema queremos contarles que vamos a dar otros días más para ver si se cumple Sí, porque el propósito del reto. La intención es faltan que likes. faltan likes. La idea es que podamos llegar a 100 para poder dar esos premios que habíamos mencionado, que hay personas que están muy interesadas en ellos. Entonces vamos a ver si alcanzamos a llegar. Yes. Y pues contarles que de pronto para hoy teníamos dos invitados súper especiales, pero uno de los invitados está muy enfermo. Entonces, por eso aplazamos esos invitados. Vamos Sí. a ver si alcanzamos antes de que se vayan, porque son invitados nacionales prácticamente. Bueno, internacionales, porque no trabajan acá en Colombia, aunque vivan acá en Colombia. Ok, sí. Pero bueno, ahí vamos a ir teniendo sorpresas a medida que avanzan los capítulos. Yes. Después de este preámbulo, ahora sí el tema de la armadura de Dios. La armadura de Dios se encuentra en Efesios 6:10, que mi esposita hasta que lo lee, pero no la he dejado. Literal. Dale, mi ¿Listo? amor. Sí. Bueno, entonces dice Efesios 6:10 al... yo creo que 18, ¿cierto? Dice, por último, fortalezcanse con el gran poder del Señor. Pónganse toda la armadura de Dios para que puedan hacer frente a las artimañas del diablo. Porque nuestra lucha no es contra seres humanos, sino contra poderes, contra autoridades, contra potestades que dominan este mundo de tinieblas, contra fuerzas espirituales malignas en las regiones celestiales. Por lo tanto, pónganse toda la armadura de Dios para que cuando llegue el día malo puedan resistir hasta el fin con firmeza. Manténganse firmes, ceñidos con el cinturón de la verdad, protegidos por la coraza de justicia y calzados con la disposición de proclamar el evangelio de la paz. Además de todo esto, tomen el escudo de la fe, con el cual pueden apagar todas las flechas encendidas del maligno. Tomen el casco de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Oren en el Espíritu en todo momento, con peticiones y ruegos, manténganse alertas y perseveren en oración por todos los creyentes. Yo creo que lo primero que vale la pena establecer es que la armadura la tenemos puesta, ¿cierto? A pesar de que el versículo arranca, o bueno, en el versículo 11 dice, pónganse toda la armadura de Dios. Cuando uno sigue adelante y ve cada una de las partes, digamos que ya está afirmado que tenemos puestas dichas partes. Es decir, dice ceñidos, dice calzados,
dice, bueno, ceñidos y calzados, sería esa, ¿sí? El resto nos manda como a tomar, porque además son elementos que no tenemos puestos, sino que complementan la armadura, pero el resto de las partes de la armadura están puestas, ¿sí? Y en estos días en el curso que te digo que hemos estado compartiendo, me gustaba mucho porque lo que les explicábamos, eso salió ahí en medio Del de la proceso. clase, era que la armadura es como la ropa, ¿sí? Que a veces uno se sienta y como que se le tuerce la camisa o puede que se le abra un botón, entonces uno se para y como que se organiza el pantalón y como que se mueve la blusa. De la misma manera, cuando, digamos, nos llaman, es una manera de verlo, ¿cierto? Una interpretación. Cuando nos mandan a ponernos la armadura es como que listo, yo me organizo la coraza, me pongo bien el casco, me aprieto el cinturón, miro que tenga bien puesto el calzado, tomo fuerte la espada, el escudo, cada una de las partes como que reviso si las tengo bien puestas. Porque constantemente se pueden torcer, puede que la armadura pese un poquito, Sí, ¿cierto? claro. Me canso, como que me Me veo en relajo. términos colombianos desgualetado, ¿sí? Desorganizado. Entonces, primero, Dícese de no como debería estar. exacto. Entonces, lo primero es, tenemos la armadura puesta, pero yo diría que diariamente necesitamos revisar cómo la tenemos puesta. Sí, claro, mira que eso es como la llanta de un carro o una moto. La llanta está, pero hay que estar revisando que la presión esté adecuada y en su momento pues hay que cambiar el caso de la llanta. Pero en el caso de la armadura pues digamos que la tenemos puesta. Y si nos pusiéramos muy detallistas como a desglosar, que hemos tenido la oportunidad de hacerlo en varios... el tema de la armadura de Dios es muy interesante, ¿sí? Incluso Andrés Speaker tiene una prédica acerca de la armadura de Dios y es súper, súper recomendada para que se la escuche. Porque de alguna manera hay que entender que dentro de la armadura, Dios en su infinita sabiduría nos trata de recordar cosas que son para nosotros, cosas que son para los demás y cosas que son para defendernos. Por Sí. ejemplo, y no por suerte ni por aleatoria, ¿cómo se dice? Aleatoria. Uy, no sé. No de No de forma manera aleatoria, aleatoria. no de manera aleatoria, comienza ceñidos con el cinturón de la verdad. Ok. Porque ¿quién es la verdad? Cristo. Cristo es la verdad, ¿cierto? Entonces, a partir de ese cinturón que tenemos, nosotros podemos establecer el resto de cosas, ¿sí? Ok. Porque si nosotros no tenemos a Cristo en nosotros y la verdad de Cristo no está en nosotros, pues digamos que el resto de la armadura no cobra sentido, ¿sí? Aunque todo lo de la armadura tiene que ver con Cristo, cuando estamos hablando de la verdad, estamos hablando específicamente de Él. Porque yo creo que hemos mencionado en anteriores capítulos que cómo nos damos cuenta de si un billete es falso o no, conociendo el verdadero. Y para nosotros todo lo que va a ocurrir en esta tierra tiene que ver con qué es verdad y qué no es verdad. Okay. Y ya sabemos que la verdad parte a partir de Cristo, no más. Súper. Di. En ese orden de ideas, el punto 2, Sí. qué bueno que menciones esa aclaración, es que miren que el capítulo 10 dice, fortalezcanse con el gran poder del Señor. Y luego sí empieza a decir, pónganse la Desarrollar. armadura. Entonces, el pilar de la armadura es entender que Cristo es mi fuerza, ¿sí? Sí. Que no es yo soy el súper guerrero con mis músculos y si tengo la armadura puesta lo voy a lograr sin Cristo. Nunca, ¿sí? Por más bien puesta que tenga la armadura. Y es que no tiene sentido estar sin Cristo con la armadura puesta, porque la única parte de la armadura que es Cristo no es el cinturón, es cada una de sus partes. Que eso a mí me voló la cabeza, ¿sí? Porque es que el casco de la salvación, ¿sí? Es Cristo, porque al final la salvación me la da creer en Cristo, ¿sí? La coraza de justicia es Cristo, porque Dios establece su justicia por medio de Cristo, ¿sí? El evangelio
a través del cual proclamo la paz con el calzado, es Cristo. El Evangelio son las buenas nuevas de Jesús. La espada del Espíritu es la palabra de Dios, y dice en Juan 1:1 que ha cambiado mi vida estos días, y es que en el principio estaba el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios, ¿sí? Jesús es la palabra humanada que sale de la boca de Dios, ¿sí? Y el escudo de la fe, ¿cierto? También es Cristo, porque es que el objeto de nuestra fe es Jesús. Es lo que Él es y es lo que Él hace. Entonces, la fuerza como guerrero valiente del ejército de Dios está en Cristo, ¿sí? Nuestra fuerza es Cristo, nuestra victoria es Cristo, y el que nos da la victoria es Cristo. Cristo. Cristo, 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 Cristo. Cristo por todos lados. Yes. Entonces, dentro del proceso de la armadura de Dios vamos a encontrar algo que definitivamente va a hacer que nuestras dinámicas en relaciones, en las relaciones, que es de lo que estamos hablando, cambien. Y es que, porque vamos a dar larga, por ejemplo, a pensamientos en nuestra mente, para bien o para mal en exceso, si yo tengo el casco de la salvación, ¿sí? A veces nos preocupa, y creo que nos ha estado preocupando muchas cosas últimamente, hemos estado pensando demasiado, que si ceñimos nuestro casco de la salvación y nos damos cuenta que quizás todo lo que pasa en este mundo es pasajero, pues no termina teniendo real importancia todas esas cosas que nos preocupan acá, ¿cierto? Sí. Que si nosotros estamos protegidos por la coraza de justicia, pues realmente para nosotros va a ser fundamental y va a ser muy importante la justicia, ¿sí? Que estemos haciendo las cosas bien, que estemos cumpliendo con la justicia de Dios. Y a veces la justicia de Dios nos lleva a hacer cosas que no queremos. Muchas veces la justicia de Dios nos lleva a perdonar cuando no queremos perdonar. Cuando no es lo justo a los ojos de los hombres. Cuando no es lo justo a los ojos de los hombres. Nos lleva a pensar y en dar, en honrar a los padres, en tantas cosas que quizás hay momentos en que no queremos hacerlos, pero los tenemos que hacer no porque queramos o no, sino porque es lo justo. Es lo justo, según la justicia de Dios, ¿sí? Y listo, bueno, hasta ahí vamos, hemos tocado 3. Cinturón de la verdad, que es Cristo y que o sea, que es la base de todo, y por eso es el primero. Hablamos de la coraza de justicia y hablamos del casco de la salvación. Bueno, podríamos seguir diciendo algo, y es que algo que lo aprendí de ti y me encantaba era que en la vida cristiana uno se da cuenta que entre más fea está la Biblia, ¿cierto? Mejor está nuestro corazón. Y pues yo sé que hoy la gente le gusta más de pronto la Biblia digital, y entonces ya no suelen subrayar y tomar noticas. Pero quizás la vieja guardia, que aunque nosotros no estamos tan viejos, sí como que llevamos ya mucho tiempo en esta dinámica, es muy chévere cuando uno tiene ese encuentro con el Señor y no necesita de un aparato, ¿sí? Sino que está esas hojas de papel que suenan, ¿sí? Que a veces están pegadas porque hay lugares en los que uno pocas veces va, que uno tiene revelaciones y anota y puede ir a buscar rápidamente como ese versículo que se le vino a la cabeza. Y me acuerdo muy bien tú explicándole, no sé a quién, no sé si fue a los niños o a otras personas, que prácticamente la espada se afila en la medida en la que utilizo la Biblia, ¿cierto? Entonces esa Biblia, por ejemplo, la mía está inmunda y, o sea, como que tiene partes ya feas, rotas, de pronto adentro está pues como compacta, pero la portada está muy fea y la tengo muy rayada, ¿cierto? Entonces ese proceso de afilar la espada implica profundizar mucho más adentro en la palabra de Dios, ¿sí? Y en ese orden de ideas, cuando yo también profundizo en la palabra de Dios, mi fe crece y mi conocimiento del Evangelio también crece. En ese orden, pues, de el calzado, la espada y el escudo, que es lo que falta, ¿cierto? Sí. Entonces esas 3 partes también son afiladas por medio de la palabra de Dios. Miren, definitivamente conocer a Jesús implica leer la Biblia, ¿sí? Y afilar la espada y acrecentar mi fe implica leer la Biblia,
¿sí? Creo que lo hemos dicho, hoy hay muchas maneras de hacerlo, ¿sí? Hoy tenemos Biblias narradas, Biblias habladas, hoy hay muchas versiones, ¿sí? Esta esa Hoy, versión que hasta tiene musiquita, soniditos de fondo para ambientar exacto. todo. O sea, hay muchas opciones porque pues hay personas que dicen como, pues no me gusta leer. Amigos, creo que para ser cristiano, por lo mínimo nos toca leer, nos toca que nos guste leer por lo menos la Biblia, El versículo del ¿sí? día. Por lo menos el versículo del día. Pero no podemos, digamos que así como no hay cristianismo sin oración, no puede haber cristianismo sin palabra. ¿Sí? Porque vamos a terminar construyendo un cristianismo a partir de las ideas que provienen muchas veces de nuestras emociones y que nos convienen. Y cuando uno lee la Biblia, en estos días veía un reel muy chistoso, que era como que salía una mano de la Biblia y le pegaba así en la cara. Y cuando leemos la Biblia pasa eso, ¿sí? Y es un proceso que necesitamos. Y aunque escuchar prédicas está bien, esto no está mal, eso Sí. también alimenta, leer la palabra de Dios y orar se vuelve ese respirar del Espíritu, ¿sí? Porque así como nosotros necesitamos respirar, inhalar, llenar nuestros pulmones de aire para que haga todos los procesos, obtenga el oxígeno y el oxígeno lleve la sangre y después exhalar y quizás a partir de lo que se recogió botar ese dióxido de carbono adicional, que yo no soy biólogo para explicar eso detalladamente, pero en la dinámica del cristianismo pasa lo mismo. Cuando estamos leyendo la palabra de Dios nos estamos nutriendo y nos estamos llenando, ¿sí? Y cuando exhalamos, que es en este caso la oración, estamos entregando eso, que en este caso ya no son cosas que nos sobran del cuerpo, sino cosas que nuestro espíritu necesita. Porque incluso dice la palabra que cuando no sepamos qué orar, le digamos a él que nos diga qué orar. Sí, Y el qué Espíritu mejor forma, intercede por y qué nosotros. mejor forma que darle palabra para poder orar. A mí Súper. me parece muy interesante y me parece demasiado pro que hay una persona en la iglesia que sabe tanta Biblia o Pues no sí, como que la ha sé, interiorizado, ha interiorizado memorizado. tanto que ha sacado en momentos oraciones a punta de versículos. Entonces llega y conecta 30 versículos y la lectura de esos 30 versículos a alguna oración. Sí, No sé si te acuerdas sí, sí, en sí. una vigilia que esa persona llegó y se paró a orar y era recitando los versículos y todo solo versículos. Es como que, Wow. wow, o sea, definitivamente wow. O hay otra persona en el ministerio de Roque Kids que también me parece increíble, que para todo tiene un versículo. Y estamos hablando de una cosa, de cualquier cosa, o sea, de cualquier Y le cosa. encuentra Y palabra. esa persona, sí, es que en la Biblia dice ta, 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 y uno es como, wow. O Sí. sea, que a veces es como que, ya, amiga, ya, a todo no, pero se terminó no dando cuenta que es necesario. Porque si nosotros tenemos el corazón afligido, hay una palabra para el corazón afligido. Súper. Si estamos tristes, hay una palabra para esa tristeza. Y aún si estamos Y alegres. aun si estamos alegres, hay palabra para esa alegría. Ujú. O sea, para todo hay palabra, ¿sí? Y por eso esa espada tiene que estar siendo afilada constantemente. Total. Y nosotros tenemos que estar constantemente afilando nuestra espada, ¿sí? No sé si digan la Biblia, pero debería decirlo, no mentiras. Pero uno no puede salir a la batalla sin una espada afilada. Porque cuando uno esté batallando con el otro, si uno no tiene la espada afilada, quizás va a tener solo una oportunidad y esa oportunidad se va a ir porque no tenía la espada afilada. Y de pronto alguna vez lo hablaba con alguien, no me acuerdo si era contigo, la verdad, ¿Con quién era? no sé. Ah, no, en Roca Kids, justamente tocando este tema. Que a veces vamos a tener la oportunidad de encontrarnos con alguien, ¿sí? Y si nosotros no tenemos esa espada afilada, vamos a intentar cortar, vamos a intentar utilizar esa palabra que es tan filosa como espada de doble filo, ¿sí? Sí. Pero como nosotros no tenemos nuestra espada afilada, no va a poder llegar hasta lo más profundo del corazón y tocar quizás a esa persona. Qué bien.
Entonces, si no tenemos la oportunidad, si no estamos juiciosos con cómo está afilada nuestra espada, que es la palabra de Dios, pues se nos pueden ir oportunidades y oportunidades de salvarle la vida a otra persona. Y quizás ustedes ven el capítulo y dicen, bueno, pero esta gente, ¿Cómo aplico esto a las porque, relaciones? cierto, o sea, como porque metió la armadura de Dios. Si hemos estado hablando de noviazgo, matrimonio, amistades. Pero miren que hay dos cosas, ¿sí? Uno es que, digamos que nuestra relación con Dios tiene muchas facetas, Sí. ¿sí? Somos hijos, somos amigos, somos siervos, pero también somos parte de su ejército, ¿sí? Jesús es el comandante, ¿cierto?, del ejército de Dios y nosotros somos parte de ese ejército y espero que seamos parte de ese ejército que quiere establecer el reino de Dios en la tierra, que quiere cumplir la voluntad de Dios en este lugar, que quiere hacer lo que el Padre quiere que se haga, ¿sí? En ese orden de ideas, entonces, Dios dice dentro de ese fragmento de la armadura que nuestra lucha no es contra seres humanos, ¿sí? Sino contra... Y aún en medio de las discusiones, en medio de los malos entendidos, la lucha no es contra el que no está de acuerdo conmigo, la lucha no es contra mi esposo que a veces la embarra, ni contra mí mismo que a veces como que, como que me fallo a mí mismo, ¿cierto? Porque detrás de todas esas cosas hay un ser oscuro y maligno llamado Satanás que busca dividirnos y restarle a nuestra vida, ¿sí? No sé si ya lo han escuchado, pero pues en la iglesia como que nos han enseñado que las operaciones de Dios son suma y multiplicar y que las operaciones del diablo son resta y división. Y dentro de esa división, algo que el domingo dijeron en la enseñanza de la iglesia que me pareció brutal, es que el Nuevo Testamento, si uno va y lee sobre todo como las cartas de Pablo, hace mucho énfasis en la unidad, más que hablar sobre el cielo o el infierno. Porque Dios sabe lo que puede pasar cuando estamos unidos, ¿sí? Sí, claro. Entonces, si todos tenemos la armadura de Dios puesta y todos estamos en un mismo pensar y sentir, cosas increíbles tienen que pasar. Van a pasar. Y el diablo sabe lo que puede pasar y por eso está buscando constantemente dividirnos y tenemos que estar alerta, tener la armadura puesta y entender contra quién es nuestra lucha. Y por eso dice la Biblia, si uno hace huir a 1000, dos hacen huir a 10,000. Porque con Dios no es sumar simplemente, a veces es multiplicar. ¿Sí? Y cuando se suman dos, el Señor lo multiplica. Y por eso el diablo nos quiere divididos. Y por eso el diablo quiere que quizás en nuestra relación no estemos haciendo las cosas de la mejor manera para que no hagamos huir a esas 10,000 personas. Claro. O a esos 10,000 que nos dice la palabra. Entonces, pues nos queda espada, zapatos y escudo. Que en el caso del escudo, pues es muy sencillo. Bueno, no, la espada ya la... Sí, no, es que dije, perdón, zapatos y escudo. Zapatos y escudo. En escudo, pues es el que nos cubre las flechas encendidas del maligno. Bueno, ¿sí? ante eso, perdóname, sí quería decir algo y es que dentro de las relaciones constantemente vivimos acusación. ¿Sí? Yo te amo, pero si tú te equivocas, probablemente la primera que te cae encima soy yo. Y eso está muy mal, pero eso es súper natural, porque lamentablemente nos hemos acostumbrado a actuar entre nosotros así. Y necesitamos resistir, o sea, resistir a hacerlo y resistir a responder cuando recibamos acusación, ¿sí? Miren que todo va conectado. Si yo tengo ese casco de la salvación bien puesto frente a las acusaciones, yo las voy a confrontar con la palabra de verdad, ¿sí? Y aunque el otro quiera quizás sacarme en cara mi pasado o mis errores, yo soy una nueva criatura en Cristo, ¿sí? Y mi mente tiene que recordar lo que Cristo dice hoy de mí, no lo que pensaba ayer, ni siquiera lo que va a pensar mañana, lo que piensa hoy. Y frente a esa acusación la resisto. Y de la misma manera, cuando tenga ganas de acusar a los demás, mi mente tiene que recordar que ellos también son nueva criatura, que también son amados, que también son elegidos y voy a resistir a la tentación de caerles encima. Porque si tengo puesto a Cristo con cada una de las partes de la armadura, es, digamos, natural que yo sea compasivo. Sí.
Y pues los zapatos de la salvación, que es No, los zapatos de proclamar el Evangelio de la los, paz. los zapatos de proclamar el Evangelio de la paz o de la salvación, porque estamos proclamando el Evangelio, pues estamos proclamando la Bueno, salvación. sino que es que podemos confundirnos porque Sí, es el casco de la qué salvación. pena. Zapatos de proclamación del Evangelio de la paz. Pues justamente nos lleva a que tenemos una tarea, que tenemos una tarea que estar constantemente realizando, aunque a algunos nos cueste más que a otros, tenemos que tratar de realizarla. Y bueno, Y la tarea es que estemos llevando el viviéndola. Evangelio a las demás personas y estemos reafirmándola en nosotros, ¿sí? Porque a veces se nos olvida lo que tenemos puesto. Y para recordarlo hay que... Fuerte eso. Sí, Y se nos olvida lo que representa eso. exactamente. Entonces, queda tarea que se aprendan. Quizás esta parte es muy... Yo creo Poderosa. que es muy poderosa y no es difícil porque cuando uno se apropia de ella y quizás la recita incluso en primera persona, que es como nos hemos acostumbrado a recitarla, todo comienza a cobrar sentido, ¿sí? Todo comienza a cobrar sentido. Y les agradecemos por estar en este capítulo, que quizás es un poquito más largo de lo normal. Pero es que es un tema que nos Pero es un tema que nos y es apasiona, importante. nos gusta mucho y que por el contrario creo que se nos queda corto este capítulo para mencionarlo. Porque pues de la armadura de Dios hay mucha tela que cortar. Y creo que hay muchas cosas que incluso podríamos contar acerca de eso. Pero bueno, gracias por estar un capítulo más con nosotros. Les pedimos que estén orando por nosotros. Ha sido un tiempo un poco difícil, un poco complicado. Agotador. ¿Qué? Agotado. Agotador, retador. Entonces les pedimos que estén orando por nosotros. Cualquier oración que hagan por nosotros, el Señor la va a escuchar y nos va a llenar de aliento. No porque nosotros no lo hagamos, sino porque también dice en la palabra que hay que orar los unos por los otros. Entonces, bueno, aquí los dejamos y nos vemos el próximo jueves, si todo sale bien, para un capítulo más de SDG Podcast. Y bueno, chao, chao. Chao.